En esta semana estuve meditando, el Señor me traía a la mente, ¿no?, una pregunta. ¿Qué busca el ser humano? ¿Qué buscas, hermano? Pregúntate por un momento, ¿qué buscas? ¿Qué estás buscando? Y puse la pregunta en el Google, en el hermano Google, ¿qué buscaban las personas, no? ¿Qué buscaban las personas? ¿Y qué creen ustedes? ¿Cuáles eran las respuestas? Bueno, muchas personas decían que los seres humanos o las personas buscan la felicidad. Otros decían, bueno, las personas buscan las riquezas, buscan posición, buscan fama. Otros ponían que las personas buscaban satisfacer sus necesidades básicas, luego las secundarias, luego las terciarias, ¿no? Y luego las que nos inventamos, ¿no? Porque yo creo que cuanto más tenemos, como que más necesitamos, ¿no? Y buscamos tener otras cosas. Entonces a veces tenemos necesidades que nosotros mismos nos generamos. Pero realmente esa es una realidad. Las personas buscan satisfacer las necesidades de este mundo. Es así, es la realidad. De hecho, cuando Jesús vino, en la época de Jesús, los judíos estaban buscando que Jesús les mostrara señales de que Él era el Mesías. ¿Pero por qué? Porque los judíos estaban esperando que el Mesías viniera a devolverle su posición política, su posición económica, que les devolviera su estatus como pueblo de Dios, porque ellos estaban siendo oprimidos por los romanos. Ellos no estaban buscando a Jesús por quién era Jesús. Ellos estaban buscando a Jesús porque tenían una necesidad, pero una necesidad natural, una necesidad humana. Y yo te pregunto, ¿crees que alguien busca a Jesús por quién es Jesús? ¿Has venido a este lugar buscando a Jesús por quién es Él? ¿O buscas algo más? No te voy a decir que respondas esa pregunta ahora. No lo respondas ahora. Lo responderás al final del mensaje. Y hoy quiero hablarte de un hombre que estaba buscando desesperadamente a Jesús. Era un hombre que tenía mucho dinero, tenía una posición política privilegiada, pero a este hombre se le presentó una situación que ni todo el dinero del mundo podía resolver. A este hombre se le estaba muriendo su hijo. Y en ese momento, todo el dinero que él tenía o su posición no era suficiente. No podía hacer nada con todo eso. Entonces, buscaba desesperadamente a Jesús. Te voy a invitar a que vengas conmigo a Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 4, y vamos a leer a comenzar a leer en el versículo 46. Dice así la palabra. Ya lo tenemos. Juan 4, 46. Dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Es decir, Jesús había hecho un milagro en Galilea. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, y escuchemos esto, ¿no? Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue.
Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y cuando meditaba en esta palabra, el Señor me llevaba a pensar, ¿no? Era lo que observaba, o la ilustración que me daba esta palabra, que aquel hombre que buscaba desesperadamente a Jesús, en este relato tuvo dos momentos. Hubo dos momentos en la vida de este hombre. Y la primera de ellas es que este hombre estaba buscando a Jesús, no por quién era Jesús. Estaba buscando a Jesús porque necesitaba resolver aquel problema. Necesitaba que su hijo viviera. Entonces aquel hombre fue a buscar a Jesús de una forma desesperada, porque él no conocía quién era Jesús. Y es que cuando nosotros no conocemos a Jesús, hay algo que nos puede pasar. Podemos actuar como lo hizo este hombre. Podemos tomar a Jesús como alguien que es una solución para nuestros problemas. Cuando nosotros no conocemos quién es Jesús, nosotros vamos a estar buscando a Jesús para que resuelva nuestros problemas. Y si nosotros analizamos en el Nuevo Testamento, si nosotros analizamos los evangelios, vamos a encontrar que generalmente la gente buscaba a Jesús por milagros. La gente buscaba a Jesús porque les resolviera una necesidad de enfermedad, por alimento, por una necesidad natural. De hecho, en una oportunidad, habían unos hombres que lo estaban buscando a Jesús desesperadamente. Eso lo encontramos en Juan 6. Y dice que Jesús le dijo lo siguiente a estos hombres. Le dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Buscaban a Jesús porque los había alimentado. El milagro que Jesús había hecho era el milagro de alimentar a las 5,000 personas. No sé si recordamos este milagro. Y esos hombres buscaban a Jesús por esto, hermanos, y no es para que nos sintamos mal, sino que es nuestra naturaleza humana. Generalmente el ser humano busca resolver sus necesidades, vamos a estar claros, es así. Pocas veces podemos observar casos como el de Zaqueo. ¿Cuántos recuerdan aquí la historia de Zaqueo? Zaqueo era un hombre que se montó en un árbol. ¿Por qué? Porque él estaba buscando a Jesús, porque quería saber quién era Jesús. O sea, él sí estaba buscando a Jesús porque quería saber quién era Jesús. Y yo no quiero que comparemos a Zaqueo con aquel hombre que estaba buscando desesperadamente la ayuda de Jesús para salvar a su hijo. No es la idea. Solamente que lo que quiero que podamos entender es que Zaqueo, cuando buscaba a Jesús, por quién era Jesús, Zaqueo buscaba mejorar su condición humana. No lo estaba buscando por resolver una necesidad. Zaqueo lo buscó porque quería saber quién era Jesús, para aprender de ese Jesús. Quería que Jesús le enseñara. Esa era la motivación de Zaqueo. ¿Y qué recibió Zaqueo? Recibió el perdón de Jesús. Porque cuando Jesús vio a Zaqueo, lo llamó por su nombre. No lo conocía, pero lo llamó por su nombre y le dijo: Zaqueo, baja de ese árbol, que hoy voy a posar en tu casa. ¿Y qué pasó? Él fue
con Zaqueo, Zaqueo se arrepintió de haberle robado dinero a los pobres. Conoció a Jesús, se encontró con Jesús y Jesús perdonó a Zaqueo. ¿Qué recibió Zaqueo? Recibió el perdón de Jesús. En cambio, este hombre estaba buscando a Jesús para que le resolviera su necesidad, pero era porque era un hombre que no conocía quién era Jesús. Y tampoco estaba interesado en saber quién era Jesús. Él solamente quería que Jesús salvara a su hijo. Estaba desesperado. Y eso lo podemos entender, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que aquí observamos, en este hombre observamos una fe de alguien que no ha conocido quién es Jesús. ¿Y cómo es esta fe? ¿Cómo era la fe de aquel hombre? La fe de aquel hombre era una fe desesperada. ¿Cómo llegó ese hombre desesperado? ¿Sabes cuánto tiempo había de Capernaum a Galilea? Eran 25 kilómetros. Y ese hombre no le importó recorrer esos 25 kilómetros para ir a donde estaba Jesús, para que le hiciera el milagro de salvar a su hijo. Y muchas veces, hermanos, a nosotros nos pasa eso. Muchas veces cuando tenemos una necesidad, cuando queremos que Jesús nos haga un milagro, entonces no nos importa venir a la iglesia si no tengamos el tiempo. Venimos a la iglesia corriendo, dejamos todo lo que tengamos que hacer porque tenemos una necesidad. Quiero que el Señor me haga un milagro. Tristemente es así. A veces asumimos la actitud de aquel hombre que no conocía a Jesús. Él no sabía quién era Jesús. Entonces actuó de forma desesperada, una fe desesperada. ¿Qué otra característica vemos en esta fe desesperada? Que este hombre estaba limitando el poder de Jesús a sus razonamientos. ¿Qué le dijo? Vente conmigo. Vamos, tienes que venir a Capernaum, porque mi hijo se está muriendo. Ese hombre estaba delante del dador de la vida. Estaba delante de Jesús. Jesús, que es Dios hecho hombre. Pero eso no lo sabía aquel hombre no sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Y le dijo, vente hasta antes que mi hijo muera. Eso le dijo aquel hombre. O sea, su fe estaba limitada a sus razonamientos. Ese hombre no podía pensar. Ese hombre estaba cegado por sus pensamientos, por sus emociones. No conocía quién era Jesús. Y de esa forma le decía, mira, quiero que hagas esto, que vengas aquí. Le estaba diciendo a Jesús que hiciera su voluntad, la voluntad de él. Pero no sabía que la voluntad de Jesús era mejor que la de él. Y eso es lo que muchas veces nos pasa, hermanos, cuando nosotros no sabemos quién es Jesús. Cuando nosotros realmente no conocemos a Jesús y tenemos una necesidad, actuamos de forma desesperada. Acotamos el poder de Dios a nuestros pensamientos. Y en lugar de pedirle al Señor que se haga su voluntad, le estamos diciendo cómo queremos que se haga el milagro. Así estaba actuando este hombre. Le estaba diciendo, vente, vamos, que mi hijo se muere, baja, desciende. Y Jesús solamente le oía. Jesús solamente le escuchaba. Y entonces Jesús le dice algo que es una de las cosas que más me ha impactado a mí de este pasaje. Jesús le dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Una fe basada en señales y prodigios. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nuestra fe está basada en señales, en milagros y no
en la persona de Jesús. ¿Qué es lo que sucede cuando nuestra fe está basada en ver señales? Que cuando nosotros dejamos de ver señales, que cuando nosotros dejamos de ver milagros, se acabó. Se acabó Jesús. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque si nuestra fe no está basada en la persona de Jesús, entonces nuestro espíritu está muerto. Nuestro espíritu no está vivo. Si nosotros solo estamos alimentando nuestra fe de milagros y señales, eso es como tener una estampita. Es lo mismo, es lo mismo. Eso es como irle a pedir una imagen que no tiene ojos, que no oye. Es lo mismo. Hermanos, nosotros tenemos un Dios que está vivo. Jesús resucitó. Él tiene ojos. Él tiene oídos, perdón, Él tiene ojos. Es un Dios que está vivo. No es un Dios que solamente hace milagros y ya. No. Hermanos, eso no es Jesús. Jesús no es solo milagros, solo señales. Y es necesario que podamos recibir esta palabra que el Señor nos está trayendo hoy. Porque si nosotros tenemos una fe basada en eso, entonces no vamos a permanecer. Porque no hemos conocido a aquel que nos da la vida. Realmente no tenemos la fuente de vida. Amén. Pero pasó algo. Pasó algo y ocurrió en el versículo 50. Dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Jesús le dio una palabra a este hombre. ¿Y qué dice? Dice que el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. ¡Wow! El hombre creyó la palabra de Jesús. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Estamos aquí? ¿Cuántos están conmigo? Amén. El Señor, volvemos al versículo 50, dice que Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. El hombre creyó. En ese momento, aquel hombre dejó de oír sus pensamientos, dejó de oír sus emociones. ¿Y qué oyó? Oyó la palabra de Jesús. ¿Y qué ocurrió? Dice que creyó, hubo fe en aquel hombre, creyó en la palabra de Jesús. ¿Por qué? Porque la fe, hermanos, viene por el oír. Pero el oír solo se va a desarrollar. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que puede hacer algo en nosotros. Es la palabra de Dios la que nos puede transformar esa necesidad, la que nos puede apagar la angustia, la que nos apaga la desesperación, la que nos hace confiar en el Dios Todopoderoso. Es la palabra de Jesús. Y fue la palabra de Jesús la que aquel hombre oyó. ¿Y qué ocurrió? Parece muy poco un versículo para resumir todo lo que estaba pasando en ese momento en la vida de aquel hombre. Dice que creyó. Y ahí ese hombre no dijo más nada. Dice que no dijo más nada. Creyó y se devolvió a su lugar. Recibió una promesa de Jesús. Recibió una promesa que venía en la palabra de Jesús. ¿Cuántos aquí han recibido promesas de parte de Dios?
Pero yo no te hablo de una promesa que de repente has escuchado, oí que el Señor me dijo, como algo súper espiritual. No, yo te hablo de una promesa que el Señor te haya dado en su palabra. Una palabra que el Señor te haya dado y tú hayas dicho, esta palabra es para mí. Yo la he recibido y el Señor me ha dicho, confía porque yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y yo la he recibido y la he creído. Y entonces hay una forma muy diferente de vivir la adversidad. Dice que aquel hombre recibió la palabra y creyó. Le tocaba recorrer 25 kilómetros para ver si realmente su hijo vivía. Yo no sé cuáles son esos 25 kilómetros en tu vida. Posiblemente el Señor te ha dado la promesa en Galilea y tú tienes que ir a Capernaum para ver esa promesa. Pero aquel hombre se fue creyendo la palabra. No dice que él haya tenido alguna duda durante ese trayecto, no lo dice, pero posiblemente dudó. ¿Pero qué pasó? Recordaba la palabra de Jesús, recordaba la promesa de Jesús. Y es así, hermanos, como nosotros tenemos que caminar desde Galilea a Capernaum hasta que el Señor nos cumpla la promesa, recordando en medio de ese camino esa promesa. Amén. Entonces comenzó un tiempo diferente para aquel hombre. Aquel hombre había conocido a Jesús. Y cuando nosotros conocemos a Jesús, entonces es cuando realmente creemos en su palabra. Ese hombre creyó en la palabra de Jesús y comenzó a caminar de una manera distinta. Comenzó a esperar, porque hay un tiempo, pero cuando yo espero, sabiendo quién es el que me ha dado la promesa, entonces esa espera es diferente. Aquel hombre no conocía a Jesús. Aquel hombre no conocía el poder que había en Jesús, a Jesús como el Hijo de Dios, con toda su divinidad, su omnisciencia, su omnipresencia. Jesús pudo sanar a aquel niño desde la distancia, porque ese es el Dios en el que nosotros creemos. En un Dios que es omnisciente, que es omnipresente. En un Dios que todo lo puede, que creó los cielos, la tierra. Ese es el Dios, ese es nuestro Dios. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros no podemos llegar a conocer al Padre si no recibimos al Hijo. Y en ese momento aquel hombre recibió a Jesús. Ese hombre recibió lo que era Jesús, no lo que Jesús le estaba dando. ¿Por qué? Porque si seguimos leyendo, ¿no? Y vamos ya casi a la última parte. Dice que él llegó y todos los hombres que le servían salieron a decirle que su hijo vivía. Aquel hombre recibió el milagro. Claro que sí, hermanos. Dios puede hacer milagros. El Señor puede hacer milagros, claro que sí. Pero es que ahí no terminó la historia. Esto no fue el fin de la historia. ¿Cuántos aquí saben que cuando están viendo una película, cuando están viendo alguna historia, ¿no? Una película o una serie, no sé, ¿qué es lo que anhelan ver? El final. ¿Por qué? Porque el final, en principio, es lo mejor, ¿no? Es como que, bueno, a esto quería llegar. Pero el final de la historia no fue que él viera a su hijo vivo. Él recibió su milagro, claro que sí, recibió su milagro. Pero aquel hombre recibió más que una señal. Aquel hombre recibió más que un milagro.
Porque si leemos al final, dice que él pudo confirmar que Jesús había hecho el milagro. Él pudo ver, él pudo vivir el poder de Dios en su vida. ¿Cuántos aquí han vivido el poder de Dios? El poder de Jesús obrando en su vida. Pero ¿qué le llevó a hacer? ¿Cuál fue la decisión que él tomó? Dice que el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y entonces, ¿qué hizo? Creyó él con toda su casa. Recibió a Jesús. Recibió el regalo más grande que podía recibir. Él recibió a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, así como Zaqueo, en ese momento él estaba recibiendo a Jesús, no solamente para que le hiciera milagros, sino para que fuera su guía, su Señor, su Salvador, para que viniera a hacer una obra en su vida, para que viniera a transformar su vida. Hermanos, porque Jesús es más que una señal. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y sé que lo venimos diciendo en todo este tiempo en el que hemos estado hablando de la visión. Pero es que es lo que el Señor nos quiere mostrar. El Señor nos quiere mostrar que cuando nosotros realmente recibimos a Jesús por quien es Él, recibimos una nueva identidad. La identidad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hay algo que nosotros muchas veces no le damos mucha importancia. Y es la persona del Espíritu Santo. En ese momento, cuando somos transformados, cuando Cristo viene a vivir en nuestro corazón, hay algo que sucede y es que el Espíritu Santo sella nuestras vidas. Y hay un poder que viene a obrar en nosotros y a través de nosotros. El poder del Espíritu Santo. Ese es el poder por el cual nosotros vamos a poder enfrentar las pruebas. Ese es el poder que nos va a llevar a predicar la palabra. Ese es el poder que nos va a ayudar a transformar nuestras vidas, a poder menguar. Ese es el poder que nos va a ayudar a amar sin condición. Ese es el poder que me va a ayudar a quitarme la ira. Ese es el poder que me va a ayudar a quitarme el orgullo, la vanidad. Hermanos, muchas veces decimos: no, es que yo no puedo, yo soy así. No, familia, iglesia, si hemos conocido a Jesús, si sabemos quién es Jesús, entonces nosotros ya no tenemos la identidad que teníamos antes. Ya nosotros no estamos muertos, estamos vivos. Ya nosotros tenemos una nueva identidad. Hay un espíritu de dominio propio. ¿Cuántos creen en esa palabra? ¿Cuántos creen en esa palabra? Entonces, si creemos, esperemos en el poder de Dios, esperemos en sus promesas y dejemos que Él nos transforme. Ya para ir terminando, yo quiero decirte, iglesia, el Señor nos dice esta mañana que Él es más que una señal. Él es más que un milagro. Todo lo que nosotros
podemos recibir en este mundo es temporal, tiene fecha de caducidad. Pero lo que nos da Cristo, eso es eterno. Lo que Él nos dice esta mañana es que es necesario que nosotros pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales. Entonces yo ahora te diría, yo quisiera que pudieras meditar por un momento. Yo quisiera que dejaras por un momento tus pensamientos, que no le escucharas a tu corazón, que no escucharas a tu corazón. Yo quisiera que por un momento te preguntaras, ¿qué estás buscando? Iglesia, ¿qué estamos buscando? ¿Y qué pasa si no recibo el milagro? ¿Voy a dejar a Jesús? ¿Me voy a alejar de Jesús? ¿Voy a desistir de recibir el regalo que Él me quiere dar? ¿Voy a dejar de recibir su amor, el cual quiere restaurarme, el cual quiere quitar todo aquello que no me deja avanzar? Voy a dejar de hacerlo porque no recibo el milagro. ¿Creemos realmente que Dios no nos puede dar lo que necesitamos? El Señor puede darnos todo porque para Él no hay nada imposible. Él nos puede dar todo, hermanos, claro que sí, pero en el corazón de Dios está que nosotros busquemos primeramente el reino de Él, que primeramente busquemos su justicia y Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Él conoce nuestras necesidades, Él conoce lo que necesitamos, Él sabe de qué estoy carente. Él lo sabe porque Él sabe todo de nosotros, hermano. Pero solamente necesitamos entregarle nuestra vida a Cristo. Eso es suficiente. Es suficiente que nosotros le entreguemos nuestra vida a Cristo. Porque lo demás viene por añadidura. Señor, te doy gracias, Padre, gracias por este mensaje. Gracias por tu palabra, porque es la que nos fortalece. Gracias por tu palabra, porque en ella hallamos consuelo, hallamos paz, hallamos el gozo, hallamos fortaleza. Gracias porque tu palabra nos sigue guiando, Señor, porque tu palabra nos sigue manteniendo firmes. Nos ayuda a creer y a esperar. Porque sabemos que tú no eres hombre para mentir, Señor. Y que tus promesas son sí y amén. Gracias, Padre. Gracias porque somos privilegiados al tenerte. Gracias, Jesús, porque eres nuestro amado, porque nos guías. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos revelas la verdad, porque nos redarguyes, porque nos muestras ¿qué necesitamos? Ayúdanos y enséñanos a caminar. Ayúdanos a no desmayar. Ayúdanos a permanecer. Y que la gloria sea toda para Dios. En el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.